Entonces vamos a revisar lo que es la segunda entrega. Como no podemos hacer evaluación asincrónica, la evaluación ustedes tienen que grabar un video, lo pueden grabar en el formato que quieran y subir el link o subir el video al aula virtual, dependiendo de la... creo que el aula virtual soporta hasta 10 megas el peso de los archivos. Y si no pueden, lo dejan disponible en el Zoom o en un canal YouTube y me comparten el link. Entonces vamos a ver cuál es el contenido. Voy a compartir la pauta de presentación. Bueno, en la primera hoja están las indicaciones. Dice, hay que grabar la presentación, no debe extenderse por más de 10 minutos y subir el link en el aula virtual. La presentación no es necesario que hablen todos, o sea, ahí ustedes se organizan como equipo. Siempre en los emprendimientos los integrantes de los grupos asumen distintos roles, entonces puede efectivamente que uno actúe como vocero, como líder, como cara visible y los otros tengan un perfil más técnico. Por eso no se espera que en este tipo de presentación hablen todos, ¿ya? Eso es solamente decisión de usted. Lo importante es que tiene que tener el siguiente contenido, ¿ya? En la primera parte se refiere a lo que es el flujo. Hoy día vamos a ver con detalle lo que es, cómo se construye un flujo. Como les había comentado en la clase pasada, las tendencias es que los flujos se han ido simplificando significativamente, sobre todo en esta etapa, que es cuando estamos haciendo un análisis de prefactibilidad de los proyectos. Y todo la evaluación recae más que nada en los supuestos. Los supuestos tienen que ser bastante robustos, tienen que tener una referencia importante y por lo tanto lo que vamos a ver principalmente en la presentación son los supuestos. ¿Ya? Entonces voy a abordar un poquito el flujo. Los flujos ustedes los tienen que haber visto previamente en asignaturas de contabilidad, costos y también finanzas. Los voy a mover para acá. Tienen la primera parte que son los ingresos por venta y después tienen los costos, ya que tenemos costos directos que tienen relación directamente con la producción. Acá está separado lo de la mano de obra, vamos a ver por qué, ¿ya? En realidad se los voy a explicar al tiro, denme un segundo. A ver. Ya. El costo directo está asociado a una simplificación que se ha hecho también. Entonces, voy a hacer más ordenada. La primera parte de la presentación tiene que ver con la estimación de los ingresos. Para describir los ingresos, lo primero que tenemos que hacer es describir cuál es el producto o servicio que estamos comercializando. Esta parte de la presentación tiene que ser muy gráfica, no es necesario que pongan texto, sino que ojalá hagan un esquema, un dibujo o algún diagrama de la solución que ustedes están ofreciendo. Creo que la mayoría eran soluciones tangibles, o sea, como producto, así que pueden hacer un diagrama, un bosquejo de ese producto. También es recomendable que ojalá le pongan una marca, y la mayoría de los grupos en las secciones que me ha tocado ver anteriormente le han hecho hasta un logo. Entonces esas cosas son como bien valoradas. Entonces me voy a ir acá y les voy a, por ejemplo, acá poner imagen, una representación gráfica y logo, lo que les comenté. O sea, esto del logo recomendable, porque me imagino que no todos, yo lo digo personalmente, no todos tenemos aptitudes de diseño, así que, pero ayuda bastante. Todas estas presentaciones son muy visuales. Después, lo más importante, lo voy a poner acá, es el supuesto del... parece que estaba escrito, pero lo vimos la semana pasada, en todo caso, es del precio. Ya, acá ustedes tienen que estimar, decidir el precio de venta.
Y la recomendación que les di la semana pasada es que busquen el sustituto más cercano y, y asuman ese precio. Sí. Ya, o sea, en realidad la competencia más cercana y usen ese precio. Entonces, esa es una de los de los que se solicita, y obviamente el ingreso es precio por cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos el tema de la cantidad? Hay que hacer un supuesto en relación a la participación del mercado. ¿Ya? Ustedes un dato que van a encontrar siempre va a ser el tamaño del mercado. Entonces, identificar el tamaño del mercado. Por ejemplo, el tamaño del mercado de los snacks. Sé que 2 o 3 proyectos eran con snacks. Entonces, ustedes pueden encontrar datos que les ayuden a construir este tamaño de mercado. Quizás nos sale directamente que en Chile se venden, no sé, 100 millones de unidades de snack al año. ¿Ya? Pero sí van a ver algunos indicadores de ventas, por ejemplo. Eh, siempre, la mayoría de los datos está asociado a la región metropolitana, pero es un buen indicador. La región metropolitana representa el 40% del mercado nacional. Entonces, es una ventaja que esté centralizado para temas de mercado. Para otras cosas, obviamente no, pero la centralización aquí juega a favor. Y una vez que tengamos identificado este tamaño de mercado, podemos estimar la cantidad. Y aquí se hace un supuesto de participación. ¿Ya? Por ejemplo, si las ventas son 100 millones de dólares, uno tiene que asumir, bueno, a qué porcentaje de ese tamaño mercado voy a aspirar con mi proyecto. En general, estos supuestos son súper poco ambiciosos. ¿Ya? Lo que se recomienda y lo que también se evalúa bastante bien es que uno siempre apueste a una participación no mayor al 1%, o sea, perdón, no mayor al 5% y más cercana al 1%, ojalá entre 1 y 2. Entonces, si mi mercado de 100 millones de dólares, por ejemplo, ustedes pueden proponerse como meta que al año 5 van a tener una participación del 1%, de 1 millón de dólares, o sea, esas van a ser sus ventas. En general, en este tipo de mercado, sobre todo pensando en los proyectos que ustedes están abordando, son participaciones relativamente pequeñas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tener participaciones más altas implica una serie de decisiones que se va viendo en el camino y es difícil establecerlas ahora en esta instancia del flujo. Entonces, como es un ejercicio, una prefactibilidad, se asumen estos supuestos. Claro, si tenemos el caso de un segmento, un rubro específico y una zona geográfica determinada, podría situarse por sobre el 30%. Pero este es el caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de ecoturismo especial en una comuna determinada, entonces yo puedo decir, bueno, voy a captar al 30% de los turistas. Igual es ambicioso, pero ahí podemos trabajarlo de poner así como entre el 10 al 30%. ¿Ya? Entonces les voy a poner como que un ejemplo, un proyecto de turismo de intereses especiales, que en general es donde se sitúan los proyectos de agroturismo en una localidad determinada. Entonces, si sabemos que no sé, para la localidad de Coya, que queda en la comuna de Machalí, llegan anualmente 10.000 turistas, uno puede decir, bueno, yo aspiro a captar el 20%
o sea, 2.000 que asistan o participen dentro de mí o me compren en realidad servicios de agroturismo. Esos son porque está como más cautivo de alguna forma el potencial cliente. Entonces, esos supuestos uno los va viendo por tipo rubro, pero como les comentaba, en general, el rubro del alimento es entre un 1 y un 5 y siempre más pegado al 5%. Entonces, con esos dos puntos nosotros podemos estimar el ingreso. ¿Ya? Aquí hay otro aspecto que hay que considerar, que es el crecimiento en las ventas. Y ahí hay muchos datos. Traten siempre de ubicar el dato más cercano al mercado, pero sabiendo que el proyecto es por ejemplo, snacks. Ustedes pueden tener el supuesto de déjenme copiar el formato para que se vea que es igual de importante. Entonces, acá se hace una búsqueda bibliográfica. Y en general, la información de esto está en búsqueda de fuentes bibliográficas. Esto es una búsqueda en Internet. ¿Y dónde van a ustedes encontrar la fuente? En secciones económicas de los diarios, diarios de publicación nacional, por ejemplo, La Tercera, El Mercurio, el Diario Financiero. Bueno, el Diario Financiero tiene la restricción de que las publicaciones uno tiene que pagar para acceder a ellas, pero siempre son replicadas en algún otro medio. Y también hay revistas especializadas, ya por ejemplo en alimentos está, no sé si todavía si se llama Indoalimentos, eh, en, en productos saludables también. Entonces ahí hay información. Entonces, ¿qué hacemos con esos tres datos? Me voy a ir a la planilla de Excel, que esta es la que está compartida, y ustedes calculan el ingreso. El ingreso, esta es el ejercicio que se hizo en la prueba del año pasado, que ahora no va a haber pruebas sobre este tema, solamente lo vamos a abordar en el trabajo. Aquí se asumió una venta inicial de 20.000 unidades y un crecimiento del 5%. Se ve reflejado ahí porque cada número está multiplicado por 1.05. Y el precio se dejó establecido en 2.500. Acá un tema importante es que cuando utilicen el precio, tiene que ser sin IVA, porque nos vamos a abstraer totalmente de lo que es el pago del impuesto de este agregado, porque el IVA es un impuesto que recauda la empresa y después se lo entrega al Servicio de Impuesto Interno. La empresa actúa como intermediario de este impuesto. ¿Ya? Es distinto a la renta, que ahí sí ese impuesto depende de las operaciones propias de una. Entonces, con eso, nosotros podemos estimar el ingreso, precio por cantidad, que ahí está estimado. Ahora para los costos, que es lo que se viene, la segunda parte, aquí hay que hacer una serie de supuestos. El supuesto más importante, y este es una gran simplificación que ha habido ahora en los proyectos, es que los costos directos se estiman como un porcentaje de las ventas. ¿Ya? Y esto ayuda mucho en la toma de decisiones. En realidad, perdón, sí, es un porcentaje de las ventas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo se ve esto? Lo voy a graficar acá por ejemplo, si mi producto vale 2.500, tal como sale en la planilla, voy a insertar un
dibujito. Entonces voy a asumir que este es una pila de monedas. Vamos a tener acá una pila de monedas. ¿Sí? Este es el supuesto de los costos directos. La primera persona que yo le escuché hablar de los costos directos es a un emprendedor que se llama Marcelo Guital, parece que el nombre, Guital el apellido, eso seguro, que fue el que hizo las aguas andinas, que es un caso de emprendimiento bastante exitoso hace como 10, 12 años. Él desarrolló esta agua que el único atributo, bueno, tenía un envase que en esa época era bastante distinto a lo que era la alternativa, era agua vital o cachantún, y surgió la agua benedictino. Se hablaba de gasificado, no de gas sin gas. De hecho, creo que después de eso la Cachantún sacó y la Vital sacaron estas semi-gas o ligeras en gas. Y eran libres de sodio. Ya él hacía un tratamiento al agua y lo dejaba sin sodio. Ese era como el gran atributo. Y él, más que, o sea, en el momento de evaluar la prefactibilidad de un proyecto, me acuerdo que fue una ronda también de presentación de iniciativa, él preguntaba qué porcentaje del precio se destina a costos directos. Porque este es un criterio que uno lo puede dejar fácilmente representado en una evaluación de prefactibilidad. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, mi precio de venta es 2.500. Y yo decido entonces, mi precio de venta es 2.500. Yo tengo que decidir o ponerme una meta de decir, mira, de este precio de venta yo no puedo destinar más del 20% a costos directos. Estos costos directos no está incluido la mano de obra. ¿Ya? Está solamente incluido todo lo que es ay, perdón, me fui a otra parte. Entonces, acá lo que se dice, bueno, de esto un 20%, es decir, 500 pesos deben destinarse a costos directos. ¿Y qué son estos costos directos? ¿Insumo? Sí, perfecto. Son principalmente los insumos. También se llaman costos variables porque se refleja directamente en lo que se necesita comprar para obtener una unidad del producto. Entonces, estos son principalmente insumos. Y pongamos en el caso del agua, pues, por ejemplo, ¿qué sería? Sería el envase, el, el agua misma, el costo variable en el sentido de la luz, la energía, le voy a poner así como en general, la energía que se emplea por unidad. Y con esta decisión, lo que tiene que hacer el empresario, el emprendedor, es tomar decisiones acerca de cómo va a construir estos 500 pesos, cómo voy a llegar a esta meta de 500 pesos. Entonces, ahí es donde el emprendedor viene la etapa que es siguiente, que es la factibilidad, donde busca justamente
si es que existe alternativas de proveedores que le puedan suministrar, porque claro, dentro de estos 500 pesos después hay que afinar un poco más y decir, mira, el envase no puedo gastar más de 80 pesos. En etiquetas, me faltó la etiqueta que también es un costo. También, no puedo gastar más de 30 pesos. Y se empieza a buscar proveedores. Y ese es el análisis de factibilidad. Con la apertura, sobre todo con bueno, ustedes ahora viven en otros tiempos, pero con la llegada, por ejemplo, de Alibaba y AliExpress, se le abrió mucho la gama de alternativas a los proveedores, porque sacar de forma nacional los productos es muy costoso. O sea, de hecho, acá hay solamente dos proveedores, no, son tres proveedores de envases de vidrio. Depender de ellos, o sea, primero es costoso si uno quiere sacar un envase propio, es muy costoso y es mucho más fácil conseguirse un proveedor en China que le haga un desarrollo adecuado a las necesidades de uno, que tratar que la cristalería Toro, cristalería Chile o la a ver, cristalería Chile, Toro, me falta uno, son esas dos, bueno, porque ellos trabajan con viñas y con grandes viñas, o sea, sus clientes son Costa y Toro, son Santa Rita, y el pequeño emprendedor, para ellos es casi una molestia. O sea, si uno le quiere proponer, por ejemplo, desarrollar un envase, no solo es caro, sino que además los tiempos de respuesta son muy lentos. Incluso ahora ha habido un desabastecimiento de frascos de vidrio para las pequeñas empresas porque estas empresas han eh, priorizado, también por los contratos que tienen, el abastecimiento a las viñas, a la botella de vino. Eh, y entonces ahí se les abrió todo una gama de posibilidades. O sea, no solamente dependo del local, sino que ahora hasta las etiquetas las puedo mandar a hacer a China. Acá hay un desafío respecto a eso, porque si bien ha sido una forma o sea, esta plataforma de proveedores extranjeros a bajo costo ha sido un alivio para muchos emprendedores. Todo eso que viene de China igual trae una huella de carbono bastante significativa. Y sobre todo si estamos hablando de plástico, tiene la otra connotación negativa. Entonces, eso yo creo que es lo que se viene ahora. O sea, vamos a empezar a ver, a sincerar este tema de los insumos y de la gran dependencia que tenemos con China. Porque incluso cosas, no sé, por las mismas bolsas biodegradables, todas esas cosas, se siguen trayendo de China. Y no es la idea, definitivamente no es la idea. No debemos estar dependiendo de 100% de ellos, además por el gran costo ambiental que tiene. No solamente, o sea, importar, por ejemplo, plástico y además las grandes distancias que tienen que recorrer. Lo que se, también aquí hay como unas recomendaciones. Se dice que esta participación de los costos directos en, la, en el precio no debería ser más de un 40%. De hecho, lo que mencionó aquella vez Marcelo Guital es que él había hecho una serie de ejercicios y había estimado que para hacerse rico, o sea, si uno quiere hacerse rico a partir de un emprendimiento, esto tenía que manejarse alrededor del 30 o 40%, no más allá. Entonces, esto lo vamos a poner entre un 20 y 40%. Bueno, en el caso del agua es sencillo porque el agua es agua después de todo, o sea, tiene un costo muy bajo. Eh, entonces, ¿qué pasa con el otro 80%? Vamos a ver qué pasa con este otro 80%.
este caso. Voy a poner entre el 60 y 80% para... Ese otro se va a lo que es mano de obra directa. Mano de obra indirecta, que por ejemplo todo lo que es los gastos administrativos, secretarias, gerentes, o sea, son los recursos humanos administrativos y de gestión. Y también costos fijos. Por ejemplo, si se tiene un vehículo y hay que pagar los seguros. También los servicios básicos, si bien tienen una parte variable, por ejemplo, el metro cúbico de agua que yo consumo, siempre hay un cargo fijo. Entonces están los cargos fijos de los servicios básicos. Los gastos de marketing también son gastos fijos. Eso quiere decir que no se puede prorratear. No es que yo diga hoy por unidad vendida voy a gastar 10 pesos en marketing. No, el gasto en marketing ya está contratado. Entonces, independiente de las unidades vendidas, yo ya tomé una decisión sobre ese gasto en marketing, etc. ¿Cómo simplifica esto nuestro análisis? Enormemente. ¿Por qué? Bueno, perdón. Y esto no solamente, y además está la utilidad, acá está la utilidad en el resto. Entonces son los costos y la utilidad, que es lo más importante. Entonces cualquier toma de decisiones sobre esto tiene una incidencia directa sobre la utilidad. Por eso es que es tan importante. ¿Cómo se ve reflejado esto en el Excel? Es que el costo directo, en vez de yo estar cotizando en esta instancia envase, etiqueta, servicios básicos variables, yo lo pongo como un dato y digo, mira, voy a considerar el 25%, por lo tanto, si yo estoy vendiendo 50 millones, lo máximo que puedo gastar en todos esos ítems que están detrás del costo directo son 12 millones y medio. Entonces les recuerdo, después esto pasa a factibilidad y en la factibilidad yo voy a armar mi estructura de costos para cumplir con este 25%. Si no lo puedo hacer, a lo mejor hay que replantearse el negocio. Y de hecho, uno puede tomar la decisión de salirse del negocio, porque a lo mejor te va a costar tanto implementar, tanto más, que no vale la pena, o sea, deja de ser rentable. La mano de obra directa se pone aparte porque no lo podemos hacer variable en función de las ventas, tan variable. ¿A qué me refiero? Es que no puedo decir, mira, este mes vendí 1 millón y le voy a destinar un 10% a pagar las remuneraciones y el próximo mes vendí 2 millones y le voy a destinar el 10% también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno contrata personas y a las personas hay que tenerles un sueldo y el sueldo tiene que ser el mismo todos los meses y es por eso que se pone aparte. ¿Qué es importante? Es que también es una tendencia, antes se trabajaba mucho, sobre todo en los rubros agrícolas, bueno, todavía se trabaja, los temporeros que se les paga a la jornada. Pero eso está en retroceso, está a la baja. O sea, la tendencia es que la gente tiene que estar contratada. Los proyectos, de hecho, hay certificaciones, por ejemplo, de empresas, donde justamente una de las cosas que se ve es cuál es la relación laboral que tiene con sus trabajadores, si los tiene contratados, porque el contrato implica pagarles las imposiciones que tributan a la jubilación, hasta tan anhelada jubilación que sea decente, y además tributa a la salud. ¿Ya? Entonces uno paga y por lo tanto tiene, bueno, y el trabajador al tener un vínculo laboral
tiene derecho a otros beneficios como el finiquito, las vacaciones, los años de antigüedad. Entonces todos esos beneficios se pierden si es que uno les paga al día a día. Entonces, como ahora estamos trabajando en un escenario donde hay que procurar trabajar en pos del bienestar de nuestros trabajadores, es que se hace esta consideración. Entonces acá, por ejemplo, en este dice que hay una persona contratada a 1.000.000 de pesos por 12 meses. ¿Ya? Este es un ejemplo bastante sencillo. Que esta era una pequeña empresa que elaboraba cápsulas de maqui, entonces había un operario que hacía todo el proceso. Y es factible, o sea, dentro de todo es factible implementar así porque se organiza la producción. O sea, en un momento se produce el maqui, en otro se encapsula, después se envasa y etiqueta. Entonces, o pueden ser también dos personas contratadas a 500.000 pesos. También puede ser Lo importante es que aquí ustedes tienen que determinar cuántas personas van a contratar y considerarlas que sea constante en el tiempo. Después, los costos fijos. Acá había una serie de supuestos. A ver, por aquí estaban escritos los supuestos. Están acá. Ya, acá había un gasto administrativo de 700.000 pesos al mes y un costo fijo de 200.000 pesos al mes. Por lo tanto, eran 900.000 pesos los que se gastaban. Ah, no, acá están los gastos de administración, ahí están los 700.000 y acá están los 200.000 que eran de costo fijo. Entonces, este costo fijo puede ser, como les comentaba, el pago de seguros, eh, el pago de la tarifa básica de los servicios, si tenemos internet, telefonía, todo eso se mete ahí en esa celda. Y los costos de administración pueden estar relacionados al pago media jornada, por ejemplo, de alguien que haga la gestión tipo gerente. Esto en general están asociados a pago de remuneraciones de un gerente. Bueno, si son empresas más grandes, son varios gerentes administrativos, entonces ahí se refleja. Todo lo que es supuesto lo tienen que explicar acá. ¿Ya? Entonces acá ustedes tienen que decir primero el porcentaje que van a considerar a costos directos. ¿Ya? ¿Y por qué este porcentaje? Bueno, lo que les mencionaba, que tiene que ser en 20 o 40% y en función a una estimación de lo que implican todos estos costos, ¿ya? Los insumos directos sobre la producción. Por ejemplo, si es un snack, ustedes van a tener acá que contabilizar el gasto en materia prima, y van a tener que indicar, por ejemplo, a quiénes van a estar contratados para hacer la producción. O sea, van a tener cuántos operarios, cuánto se les va a pagar a cada uno. Cuando hagan el Excel, ustedes tienen que armar. Esto lo pueden mantener a lo largo del tiempo. ¿Ya? Acá igual hay que visualizar, por ejemplo, en esta empresa se aumentaban las ventas de 20.000 a 24.000 unidades. ¿Ya? Eso lo puede seguir haciendo esta mano de obra. ¿Ya? Consideramos que eran dos personas. ¿Ya? Entonces tienen dos operarios y en realidad el crecimiento, si uno hace así como un rápido cálculo, de aquí, acá,
a sacar este porcentaje. Y tengo que restarle menos 1. Entonces creció en un 22%. Por lo tanto, no es necesario contratar a otra persona. O sea, está dentro de la misma eficiencia que van adquiriendo los operarios con el tiempo. Por eso es importante también tenerlos contratados. Es que las dos personas que al principio, el año 1, elaboran 20.000 unidades, que es, si uno los divide, por ejemplo, por 12, son 1.600 al mes, y si los divido por los días hábiles, son 76 al día. Si yo llevo eso en el último año, implica que de 76 aumenté a 92. Y indico, sí, en realidad esas dos personas que me hacían 76, en el año 5 perfectamente pueden aumentar su productividad y hacer 92. ¿Ya? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Pero en cambio, si nosotros aumentamos esto y lo dejamos en un 10%, voy a poner acá mejor el crecimiento para que quede más claro. Entonces, es esto por 1 más esto. Y tengo que fijar este valor. Entonces, yo calculo eso. Entonces, si tengo un 5%, digo, ya esa persona sí, antes hacían 76, el año 5 puede hacer 92. Pero si yo aumento un 20%, implica que voy a duplicar mi producción. Entonces, lo que uno debería hacer es decir, bueno, yo en a lo mejor el año 3, necesito contratar a alguien más. Y le pongo una persona más por 500.000 pesos al mes. Y ahí se arregla. Entonces, esos son los tipos de supuestos que uno tiene que calcular. Y eso es lo que se evalúa normalmente. Es decir, oye, pero empezaste con 20.000 unidades, tenía ya 2 personas y ahora estás produciendo el doble y tienes las mismas 2 personas, eso no es factible de implementar. ¿Ya? Entonces, ahí están los supuestos que uno tiene que ir indicando. ¿Qué otro supuesto? Bueno, otro supuesto, sí, acá pensé que había otra slide, pero está todo dentro de lo mismo. Están las inversiones. ¿Ya? Acá hay que escribir cuáles son las inversiones. Por ejemplo, acá había una inversión de una planta que se compraba y se remodelaba 2 millones y se compraba además maquinaria de 12 millones. Entonces la inversión total era de 32 millones. ¿Ya? Eso también son supuestos que uno hace, lo que tiene que ver con las inversiones y por qué las hace. Todo lo que se vaya a inversiones tangibles se va a depreciación. ¿Ya? Entonces la depreciación, recuerden que siempre es sobre algo tangible. Y la depreciación, uno puede indicar, por ejemplo, acá esta depreciación era creo que es a 30 años. Sí, a 30 años. Esta era 5 años. Y la depreciación de la maquinaria es a 10 años. No está vinculada, la voy a vincular. Entonces, ¿qué quiere decir la depreciación? ¿Se acuerdan ustedes lo que es la depreciación? Sí. ¿Me la puedes explicar? Porque uno la La entiende. depreciación lineal Sí, es lineal es siempre. el valor del
el valor del activo menos el valor residual que se quiere dejar, partido en los años de vida útil. Claro, justamente. Y acá para hacerlo más sencillo, nosotros vamos a llevar a un valor residual de 0, Sí. que es como el supuesto que tiene además el servicio de impuesto interno. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la planta tiene 30 años de vida útil, por lo tanto, por cada año que va pasando, pierde el, una 30ava parte de su valor, que equivale a 600.000 pesos. Después, la remodelación, decimos, bueno, esa remodelación tiene 5 años de vida útil, por lo tanto, en cada año que pase va a perder un quinto de su valor. Después, la depreciación de la maquinaria es a 10 años. Entonces, cada año va a perder un décimo de su valor. ¿Por qué es importante sacar la depreciación? Porque influye, oye, acá siempre me equivoco, esto es un 27. Influye en el impuesto a la renta, porque el Servicio de Impuesto Interno considera que la depreciación es un gasto, ¿ya? Y por lo tanto, los descuentos de mis utilidades. Si yo vendí 50 millones y gasté en todos los gastos 35 millones 300, que es lo que suma esto, me quedaron 14 millones 700. ¿Ya? Eh, eh, si yo no tuviese inversiones, el impuesto a la renta se estima sobre eso. ¿Ya? Pero ¿qué hace el impuesto a la renta? Es que me resta eh, esta depreciación y me la suma como un gasto. Entonces yo voy a tener acá 3.200.000 pesos más de gasto. Por lo tanto, el resultado que tengo de los ingresos menos todos los gastos es de 11 millones y medio, en lugar de los 14.700.000 pesos que había acá arriba. Le estoy sumando ahí y ahí sale 14.700.000, que son 11 millones y medio. Y el impuesto a la renta es el 27% de eso, entonces es 3.105.000. Si yo eliminara eso, pago más impuesto a la renta. Entonces, por eso es importante la depreciación y por eso que las empresas también buscan tener inversiones, porque con las inversiones, gracias a la depreciación, bajan el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Bueno, es lo que se paga todos los años, se hace una estimación. Bueno, las empresas declaran mensualmente y en base a esa declaración mensual, en abril construyen el estado de resultados de la empresa y sobre las utilidades ellos tienen que pagar un 27% de las utilidades. Entonces no es poco, piensen, si yo como empresario, por eso es algo que siempre se discute cuando dicen ya, pero aumentémosle el impuesto a las empresas. Bueno, un empresario que está trabajando, que arma todo esto, lo hace funcionar día a día y después y, y tiene utilidades, por ejemplo, de 100 millones y de esos 100 millones tiene que pagarle 27 millones al Estado, igual uno como, claro, es mucho, o sea, y si eso se aumenta de forma quizás transversal y que al microempresario también le caiga este, no sé, 30%, igual es significativo. O sea, uno piensen que esto implica que de cada 4 días que uno trabaja, uno se va para pagar impuestos. O sea, un día entero se trabaja para, un poco más incluso, porque el 27% se trabaja para el Estado. Entonces, en definitiva, todos estamos trabajando para alimentar esta gran maquinaria que es el Estado. Y ese es el impuesto a la renta, y aquí es donde se ve y duele. Además, les quería comentar esto, que son las amortizaciones. La depreciación, como les comentaba, es sobre tangibles, ¿ya? En este caso, es sobre la planta, la remodelación y la maquinaria. La amortización es sobre estudios y por regla se divide en dos. ¿Qué es lo que se considera que es amortizable? La inversión no es inversión sobre tangible, sino que es inversión sobre intangible.
tiene que ver todo con lo que es la puesta en marcha del proyecto. ¿Qué se paga acá? Por ejemplo, todo lo que es trámite para iniciar actividades, el capital de trabajo que se requiere, que es como la caja chica que uno necesita. Si que yo encargo una evaluación de proyecto, por ejemplo, o si tengo que sacar la resolución sanitaria, está acá, ¿ya? Entonces acá también puede ser, le voy a poner acá, puede estar acá la resolución sanitaria. De hecho, aquí hay una resolución sanitaria porque estamos envasando y los envasados sí tienen. Entonces acá debería ir reflejado el costo de ese, como parte de la inversión. Lo necesito para echar a andar el negocio. Esto, perdón, es que aquí me quedo, voy a arreglar esto, el capital de trabajo no se amortiza. Voy a, entonces, esto es lo que se amortiza, lo voy a dejar con un color distinto, porque es inversión sobre intangible, claro. Ahí. Entonces, esa es la amortización. Ya. Sobre todo lo que estudio, por ejemplo, acá está el registro de marca, todo lo que es trámite de formalización de la empresa, todo esto que estamos haciendo, que las empresas todo lo que es el estudio de factibilidad, prefactibilidad, eh, pago de arquitecto, por ejemplo, aquí hay una remodelación, hay que pagarle a un constructor, todo eso, estudios, proyectos, los proyectos previos, todo eso es considerado una inversión y se amortiza. Entonces, esta se amortiza en 2 años, por lo tanto, acá yo tengo 2 millones. El servicio de impuesto interno me permite, como yo lo declaré, me permite restarlo acá en el plazo máximo de 2 años. Entonces, también es un reconocimiento a esta inversión que se hace. Y ahí es donde yo tengo mi utilidad, resultado antes de impuestos, le calculo el impuesto a la renta y tengo el resultado después de impuestos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en realidad todo lo que es depreciación y amortización no es un gasto real, porque nosotros ya lo hicimos. Entonces, no es que yo esté gastando esos 3.200.000 pesos que suman. Por lo tanto, lo que corresponde es sumarlo, ¿ya? Porque en la práctica la empresa lo que tiene son estos 11.595.000 pesos que suman estas dos cosas, ¿ya? Que es esto, lo que está acá, menos lo que tuvo que pagar por el impuesto. Y eso equivale a esos 11.595.000 pesos que suman acá. Todo lo que es amortización y depreciación no es un gasto, no es un flujo de caja real. No es que salga de la caja, sino que solamente con efectos contables para calcular la estimación a la renta. Y por eso que después se reversa, aquí se hace esa reversa. Y ahí está claramente qué es lo que se reversa. Y aquí finalmente, bueno, acá se hace una estimación del capital de trabajo que lo voy a explicar a continuación y se calcula el flujo de caja, ¿ya? Entonces, el flujo de caja es el ingreso menos todo lo que se tiene que pagar. Y sobre este flujo de caja es que se estima el VAN, que eso lo vimos en la clase pasada, que es esta fórmula que se aplica sobre ese flujo de caja, y el TIR, hoy se me borró, no, por acá está, perdón, y el TIR que se aplica sobre todo desde el año 0 al año 5, en tanto que el VAN se aplica del año 1 al 5 y se le suma las inversiones. Eso también lo expliqué en la clase de la semana pasada. Porque, Marco, tienes una pregunta. Sí, es que en el año 5 tiene liquidación de máquina y liquidación de local. Sí, eso lo debo explicar ahora. Muy bien. Ya, y que tengo que explicar antes también el capital de trabajo.
Me dan un segundo que tengo que enchufar el computador porque me acaba de avisar que le queda poca batería. Denme un segundo. Entonces, antes de explicar el capital de trabajo, lo que voy a explicar es esto, la liquidación de las máquinas, la liquidación del local. ¿Ya? Al momento de hacer el análisis, uno tiene que hacer una estimación de en cuánto puedo vender la maquinaria. Según por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, lo que nos diría es que mis máquinas costaron 12 millones, ¿cierto? Voy a poner en positivo. Y estos 5 años perdieron este valor. Entonces le voy a poner acá costo de las máquinas y depreciación según el Servicio de Impuestos Internos. Entonces el Servicio de Impuestos Internos me dice, mira, durante estos 5 años tus máquinas perdieron 6 millones su valor y por lo tanto tú las podrías vender al finalizar los 5 años en 6 millones. Costaron 12, perdieron 6 millones de valor, entonces las puedes liquidar a 6 millones. Uno podría poner acá esos 6 millones. Ahí salía 3, pero les voy a explicar por qué. Es como... Uno igual tiene que sincerar este valor, tiene que ver si es real. Si efectivamente yo en 5 años más a esas máquinas las puedo vender a 6 millones. ¿Qué es lo que se había hecho en relación a este estudio? Es que en realidad se había determinado lo voy a poner. Entonces, poner valor residual. Y lo que me tengo que preguntar es, ¿el valor residual es igual al precio de venta de las máquinas? Porque el valor residual me lo da el servicio de impuestos internos, mientras que el precio de venta uno me lo da el servicio de impuestos internos y el otro me lo da el mercado. Entonces, según el servicio de impuestos internos, yo podría salir a vender a 6 millones esas máquinas. Pero lo que uno tiene que ver es justamente si ese valor es real. Y lo que se había determinado, al menos en este estudio, es que en realidad se podían vender a un máximo del 25% del costo. ¿Ya? Y por eso que estaba en 3 millones. Entonces, ¿dónde se ve esto mucho más claro? Es en los computadores. Para el servicio de impuesto interno, un computador tiene una vida útil de 6 años. Y uno sabe que eso no es así, que los computadores hay que cambiarlos cada 3, máximo 3 años, sobre todo si estamos en una empresa en donde hay un uso profesional del computador. Por lo tanto, uno sabe que eso no es así, o sea, que yo en 6 años, o sea, si tengo 3 años mi computador, no lo voy a poder vender a mitad de precio. Si mi computador me costó
1.000.000 de pesos, yo no lo voy a poder vender en 3 años más a 500.000 pesos. O sea, con suerte, 100.000 o siempre uno los termina regalando. Y por eso que hay que hacerlo lo más real. Entonces este es un valor real. En el caso de la... ¿qué me dice? Perdón, voy a como concluir. Mi valor real me dice que el valor del mercado es menor a lo que estima el servicio de impuesto interno. Estima el servicio de impuesto interno. Y eso pasa mucho ahora con los equipos porque los equipos tienen cada vez mayor obsolescencia. Y la última tabla de servicio de impuesto interno es del 2002, entonces igual ya tiene 20 años. Yo que haya escuchado y la otra vez busqué, no hay como planificación de actualizarla. Igual era como dentro de los requerimientos porque influye mucho para la parte contable. Acá en la evaluación uno se insera esos valores, pero en la parte contable no, uno tiene que usar lo que está tabulado por el servicio de impuesto interno. Por otra parte, hay otra cosa que se liquida, que es el local. ¿Ya? Y el local en sí está formado, había una inversión inicial de la planta de 18 millones y una remodelación. Entonces, eso sumaba 20 millones. Lo que se evaluó por mercado es que al cabo de 5 años se observa una ganancia sobre la planta. ¿Ya? Y eso es principalmente por el terreno. ¿Ya? O sea, en esa planta está considerado un terreno. Porque todo lo que es construcción, habilitación sobre un terreno, ha incrementado el valor. Entonces, se observa que en el plazo de 5 años los terrenos y las construcciones al menos aumentan en un 50% del valor. ¿Ya? Y por eso también es que esto es una observación, una estimación basada en mercado. Entonces, esos son los supuestos que uno tiene que hacer. ¿Por qué es importante esos dos datos? Porque quedan registrados como ingresos al final. Si se fijan, en el año 4 tengo un ingreso de 26 millones y en el año 5 tengo el de 79 millones. ¿Por qué? Porque recupero eso y además el capital de trabajo, que es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces tengo ahí 42 millones solamente de esa recuperación de inversión inicial que hice. Y a veces es muy relevante dentro de los proyectos, si se fijan, claro, cae, bueno, no, sigue siendo rentable porque el TIR era 45, baja a 36, pero a veces la rentabilidad del proyecto está muy dependiente de esta venta. Por ejemplo, si yo tuviese aquí un 35%, y el TIR baja a 34. Si esta recuperación que se hace al final se fija en el TIR cae en 22, que igual es un TIR bajo para hacer un proyecto. Uno espera que el TIR al menos esté rondando el 30%. Y lo que me falta explicarles es el capital de trabajo. Aquí también ha habido una gran simplificación. Lo que se hacía antes con el capital de trabajo, yo esto lo hacía así con los alumnos hasta hace un año, es que había que hacer una estimación a nivel mensual de cuánto eran los ingresos y cuánto eran los egresos. Entonces acá en el ejemplo, lo voy a agrandar un poquito la letra, lo que se ve es como una típica estructura de ingresos de una empresa agrícola, donde las ventas, cosecha y se vende.
Entonces había una gran venta en julio de 65 millones, pero los costos operacionales están a lo largo de todo el año, porque todos los años o sea, de todos los meses, porque todos los meses hay que estar pagando sueldos, uno que otro gasto fijo. Entonces, eh, eh, se requiere, por lo tanto, tener un capital, que se llama capital de trabajo, tener un dinero, una caja chica, como se conoce más informalmente, para solventar el día a día. Entonces, ¿qué me dice? Que acá en marzo esta empresa necesita 3.376.000 pesos. Perdón, esto se va calculando de forma acumulada, ¿ya? Porque en enero, por ejemplo, no tuve ingresos, pero gasté 390.000 pesos. En febrero tampoco tuve ingresos, pero gasté otros 390.000 pesos. Entonces necesito esta caja chica, tiene que ser capaz de pagar los 390 de febrero más los 390 de enero. ¿Ya? Por lo tanto, este saldo acumulado ya va en 780.000 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, el mes crítico, por ejemplo, lo que se observa acá es junio, donde esta caja chica asciende a 2,5 millones y sumando todo el financiamiento que ha requerido los meses anteriores, la caja chica en total suma 11.164.000 pesos. Y eso es lo que se conoce como capital de trabajo. ¿Ya? El capital de trabajo es lo que yo requiero en el día a día para que mi empresa funcione. Entonces, esto fue súper delicado ahora en pandemia porque muchas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones y seguir pagando arriendos, sueldos, cuentas de servicios básicos. Y lo que se requería en ese caso, imagínate, no tienen ingresos, que es como el caso que hay acá de enero a julio, y tenían que seguir pagando todos los gastos. Eso es lo que se denomina como capital de trabajo. Por eso se generaron algunas herramientas de financiamiento especiales para eh, 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 que las empresas pudiesen solventar estos gastos esperando una apertura a futuro y ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas empresas tuvieron que cerrar porque mantener una estructura de gastos tan pesada con salario le llevó obviamente a una situación cercana o directamente la quiebra. Y es por eso que también se les dio la oportunidad a las empresas para dejar como en suspensión, o sea, o pendiente a sus empleados, no pagarles. Que claro, es una excepción, pero es para aumentar la viabilidad futura que esa empresa se pudiese reactivar. Entonces, ¿qué era lo que se hacía previamente? Era que se hacía un cálculo, así mes a mes, con mucho supuesto, y se decía, mira, mi capital de trabajo que voy a requerir, de hecho acá está calculado, es el mínimo, es equivalente a, al requerimiento mayor de dinero. Y eso se da acá, en el mes de julio, donde estoy en rojo, en 11.164.000 pesos. Ya el mes siguiente tengo el ingreso y quedo positivo, y después el resto del año sigo positivo. Y ese es en lo que se conoce como el capital de trabajo. Es la plata que yo necesito para hacer funcionar esto. Si no tengo esos 11 millones, no voy a llegar a julio, que es donde observo en definitiva mi ingreso. ¿Cuál es la simplificación que se hizo? ¿Ya? Me voy a ir acá a la planilla que estábamos trabajando. Es que el capital de trabajo, lo que se estima es, se suman los costos operacionales. Voy a checar un poquito esto para que lo vean. Acá le voy a dejar como cálculo, que no está así como no está claro. Este es el cálculo del capital de trabajo. Entonces, uno suma los costos operacionales y, por ejemplo, en el año 1 mis costos operacionales
fueron de 40.300.000 pesos. Estos son supuestos así, pero que simplifican mucho el trabajo, pero igual son buenos supuestos. Uno llega a si haces lo anterior y lo comparas con esto, uno llega a valores muy similares. Entonces, por eso, en definitiva, como estamos en una instancia de prefactibilidad, lo trabajamos así para hacerlo más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Es que yo asumo que mi capital de trabajo son 2 meses de costos, ¿ya? Entonces, se suman los costos y si se fijan, se divide en 12 y se multiplica por 2. Esta es como una regla general, ¿ya? Es una regla que se usa mucho en proyectos, es decir, eh, capital de trabajo inicial son el equivalente a 2 meses de gastos, ¿ya? Por lo tanto, y ustedes lo van a ver claramente ahí en la fórmula, se suman todos los gastos, se divide en 12 y se multiplica por 2, ¿ya? Y ahí tengo esos 2 meses. Este capital de trabajo tiene que ir aumentando en el tiempo, porque si ustedes se fijan, los costos van subiendo. Ahí ese año 1 yo tengo 40.300.000 y el año 2 tengo 43.800.000, ¿ya? Entonces tengo 2,5 millones más de gastos operacionales. Y eso es lo que se recoge acá, en esta fórmula. ¿Qué se hace? Es que se suman los gastos operacionales de cada año y se va viendo el cambio. Por ejemplo, aquí eran 40.300.000, tal como les dije, y aquí aumentaron a 43.800.000. Entonces, mi costo operacional aumentó en un 9%. Por lo tanto, lo que se hace acá es que yo estimo el 9% del costo operacional. Como este 9% adicional lo necesito en el año 2, tengo que proveerlo, dejarlo presupuestado en el año 1. ¿Ya? Por eso que, de la misma forma, fíjense bien, el capital de trabajo considera una inversión, porque lo que me está diciendo yo, para empezar a operar en el año 1, tengo que tener al menos 2 meses de este costo operacional. En el año 2, estos costos operacionales aumentan un 9%, eso equivale a 583.000 pesos. Eso lo tengo que dejar provisionado en el año 1. Y así sucesivamente, hasta el año 4, donde el año 4 tengo que dejar provisionado, por lo tanto, el 9% respecto al año anterior. ¿Ya? Y ahí la fórmula ustedes pueden usar la misma. ¿Sí? Esta planilla yo se las voy a dar para que usen la misma en las estimaciones. ¿Qué ocurre en el año 5? Yo voy a recuperar el capital de trabajo porque todo esto es una caja chica. Es una cuenta corriente o una cuenta vista que uno tiene en el banco. ¿Ya? Y liquido el negocio y por lo tanto yo puedo recuperar esa caja chica y ahí están esos 10 millones. Entonces, si se fijan, no es poco. Esta empresa invirtió 32 millones en cosas tangibles y en capital de trabajo casi 11 millones. Entonces, es un tercio. Y es la subestimación de ese capital de trabajo donde muchas empresas dejan de ser rentables. O sea, operacionalmente, después de la ejecución, tienen problemas y tienen que declararse en la quiebra y cerrar. Por eso es importante calcular el capital de trabajo y hacer este supuesto de los 2 meses. No muchas empresas lo hacen. Entonces, con eso ya se calcula el flujo y yo puedo estimar mis indicadores financieros. Por la hora, les quiero proponer que paremos unos 5 minutos, aunque sea, para seguir con la segunda parte de lo que tienen que entregar. O sea, yo le estoy pasando también la materia de por medio. Bueno, acá lo que tienen que después es en base al mismo flujo, eh, eh, colocar el BAN y el TIR que obtienen y comentarlo, de acuerdo a las reglas que vimos, que
Acá ustedes tienen un TIR de 34%, esto equivale a la rentabilidad del negocio. Acuérdense, rentabilidad del negocio. Ahora me lo va a tratar de usar. ¿Ya? Y este es el dinero neto que queda, que son 38 millones de pesos. O sea, mientras sea positivo, se está ganando plata. Entonces, en este caso, tiene buenos indicadores. ¿Ya? Entonces, lo que uno persigue es tener un TIR eh, entre o mayor al 25% y un VAR positivo. ¿Ya? Esas son como las expectativas. Entonces, a la vuelta, volvamos a las 4, vamos a ver lo de los indicadores ambientales y sociales, que son, afortunadamente, sobre todo para la generación de ustedes, son bastante intuitivos, porque están mucho más sensibilizados de lo que es un indicador social ambiental. A lo mejor ustedes no tienen conciencia, pero sí los van a colocar acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Volvamos a las 4 entonces. ¿Ya les parece? Para tener 5 minutitos. Ya, profe. Ya pues, gracias.